hablar de cómo aumenta la presión para sancionar a los empleados públicos, 25.078 que utilizaron licencias médicas para salir del país. Y ya desde el Ministerio de Hacienda se hacía un balance, se informaba que 6.592 sumarios ya han sido iniciados y que 1.102 funcionarios han salido de sus cargos. Ahí hay que hacer una aclaración, ¿eh? Hay gente que puede haber salido hace 6 meses, no necesariamente a raíz de este hecho, esta denuncia que hace la Contraloría, pero por eso se explica que vaya a haber ciertas diferencias respecto a los números que se manejan. Ahora, todavía un número bien inferior en relación al total de funcionarios públicos que conocimos, que eran más de 25.078, pero no todos corresponden al gobierno central, hay también de los municipios, y por eso que urge y ha aumentado la presión en el Congreso para que estos sumarios administrativos sean lo más rápido posible y no queden en nada, que es la preocupación que existe. Senador Manuel José Osandón, ¿cómo está? Hola, muy bien, gracias. Y con el diputado Raúl Leiva, ¿cómo está, diputado? Buen día. Bien, gracias, ¿todo bien? Senador, usted dice, tiene que ser express, 30 días máximo, ¿no? Sí. ¿Cómo asegurarse que eso ocurra? Es imposible asegurarlo, yo sí se le puedo asegurar que en el Senado va a ser. Nosotros ayer hicimos todas las gestiones, enviamos a investigaciones, yo hablé con el director nacional, hicimos el listado, se mandó su oficio y es bastante simple porque es cruzar base de datos y de ahí se van a hacer los sumarios, que son sumarios que en el fondo tienen 1 o 2 preguntas, no, son bastante simples, ¿no? ¿Por qué salió? Ese sumario tiene que ser rápido. Pero usted habla de la investigación al interior de del propio Senado. Sí, mira, yo no quiero perseguir a nadie, espero que no tengamos nadie, pero esta es una señal que tenemos que dar nosotros como un poder autónomo. Sí, digamos, absolutamente. ¿ya? Porque esta cuestión es mucho más grave, en el sentido que en Chile tenemos un tema cultural. Porque estáis conversando, consíguete una licencia, en internet avisos de ofrecer viajes y por 60 lucas te dan licencia por 30 días. O sea, como que haces la trampa y eres casi choro porque en el fondo. Esto significa mucha plata que el Estado chileno ha perdido. Entonces, 350 millones de dólares. Nosotros, como Senado, en el caso de la Cámara, espero que hagan lo mismo, vamos a ser ejemplares. O sea, yo voy a ser durísimo. Diputado Leiva, obviamente que hay que partir por dar el ejemplo, ¿no? Dice en el Congreso, y obviamente que lo mínimo que uno espera es que también hay una fiscalización y un cruce de datos al interior de la Cámara y del Senado, considerando además que no están bajo la fiscalización permanente de la Contraloría, que ese es un tema. Pero, ¿qué se hace con estos sumarios administrativos de los 25.000 y tantos funcionarios públicos que ya se demostró, de acuerdo al informe de Contraloría, que usaron licencias médicas y salieron del país? ¿Cómo acelerar esos procesos de sumarios administrativos para que esto no quede ahí eternamente entrampado en algo que no termina en nada? Bueno, los medios de comunicación, creo yo, y te soy súper franco, dan un impulso muy importante para que esto no pase. Porque efectivamente el Estatuto Administrativo establece ciertos plazos de notificación, 5 días para hacer descargo, se puede abrir un término probatorio. Como todo debido proceso, existe la posibilidad que el funcionario recuse o declare la implicancia al fiscal, pero esta tramitación debe ser rápida. Yo creo que la Contraloría ahí va a jugar un rol fundamental, porque los hechos no pueden ser controvertidos eventualmente. Salvo casos excepcionales, esto debe aplicarse. Y ahí es importante, vuelvo a insistir, en mantener este tema, porque lo que se ha soslayado un poco es que la potestad sancionatoria siempre va a depender del jefe de servicio. Uno entiende la administración pública, oye, se hizo el sumario, quedó en el cajón el sumario, porque es el jefe del servicio quien aplica, nadie más. Y ahora no lo va a poder hacer. Y por eso que la Contraloría General de la República esté encima, realizando esta labor, es fundamental. No solo como un ejemplo, porque son 25.784 casos de personas que han salido del país. Eso da cuenta de lo extendido que está este tema. Claro. Son 6 millones de licencias médicas al año. Y ahí el Ministerio Público tiene una labor fundamental que desarrollar, no solo porque esto está tipificado en el artículo 202 del Código Penal, no solo para quien emite, sino que eventualmente para quien defraude como una estafa residual en el propio Código Penal para el funcionario. Y eso es fundamental. Y sobre todo, poder ver, y ese es otro cruce que tendría que hacer la Contraloría, en su caso el Ministerio Público, de estas 25.784, ¿cuántas de estas licencias son emitidas por un grupo reducido de médicos también?
Porque uno, ese es otro tema que hay que entrar. porque en chileno uno dirá, oiga, ¿habrá un link entre la agencia de viajes y el médico que emite la licencia? Bueno, todo ese tema, que yo felicito la labor de la Contraloría General de la República porque ha puesto sobre el tapete la interoperabilidad de los distintos servicios del Estado para llegar a estos resultados, para llegar a estas conclusiones. Y eso es importante. Sin duda. Hay un tema que es bien profundo, como decía el senador Osandón, que tiene que ver con lo cultural. Pero uno entiende también que lo cultural es porque no hay consecuencias. Exacto. Y hemos tenido por mucho tiempo una disputa feroz con las federaciones o los sindicatos, como se llamen, de los funcionarios públicos. ¿Está dispuesta la política, senador, pero con la mano al corazón, de verdad, de dar esta pelea? Hay más de 1 millón de empleados públicos, 1 millón de votos. ¿Ah? Porque por eso esto ha sido tratado con guante blanco. Si digamos las cuestiones como son, aquí estamos. Este es el programa de la verdad. Sí. Entonces, Pero no es solo por voto, es por lo que tú dices, porque al final no se puede hacer nada. Mira, todos los consejos que yo recibí cuando supe esta noticia es, mira, no te metas en el tema. Y yo fui durísimo, fui alcalde. Yo no tengo ningún problema, esta cuestión es impresentable, ¿no es cierto? Y yo le dije, mira, si aquí hay que destituir, se destituye. O sea, así de claro. Claro que había presión, pero mira, aquí hay un tema... no hay que cambiar leyes. No, si estamos frente a tipos que son delincuentes porque defraudaron al fisco. Estamos ante delito en flagrancia. Pero ¿cómo hacemos para que empiece a cambiar un poco esta cultura? La cultura de la inamabilidad, la cultura, ¿no es cierto?, del compadrazgo. Ayer entrevisté al doctor Yuc Ramón Con, que me dio una entrevistaza en la radio, Él me decía que aquí hay una cultura que al final el que denuncia se tiene que ir. Porque hizo este paramédico, tira licencia, no llega, y en vez de sacarlo como estaba contratado, lo cambian. Ya, pero mira, va el de la federación, del sindicato, y dice, no, hay que cambiar, lo cambian, lo cubren, lo protegen. Entonces que hay un sistema que está de cierta forma en jaque, está secuestrado. Por cierto. Mira, el senador Durresti, del Partido Socialista, hizo un planteamiento ayer frente a la Contralora. Él hizo una propuesta que la vamos a analizar, de hacer una ley corta, de pedirle al presidente de la República una ley corta que sanciona esto mucho más rápido. Pero ojo, ¿por qué digo yo que esto es un tema cultural? Por mi experiencia como alcalde, porque el jefe, dentro de sus obligaciones, está saber dónde están sus subalternos. Entonces, cuando hay alguien con licencia, no es de que no venga, porque ojo, normalmente en la administración pública, cuando sale una persona con una licencia por 20 días, tiene que ser reemplazado por el de abajo, y ese recibe un suble de sueldo porque se le paga el grado del que está fuera. Y en el fondo sale muchísimo más caro para el Estado y además están engañando. Entonces, indistintamente podemos hacer las leyes que queramos, pero si nosotros no empezamos desde del colegio a decir, senador, la vuelta es súper larga entonces. Claro, y eso es un proceso a largo plazo. Eduardo, hay que hacerla, ¿sabes por qué? Porque en el ambiente, cualquier problema, ¿qué escuchábamos? Pídete una licencia. Tírate una licencia. Claro, tírate una licencia, un clásico. Pero porque no hay consecuencias. Ya, esos no viajan, pero también le están robando el sistema. Pero ok, la cosa cultural se cambia ¿Y cómo con nueva compruebas? legislación. Sí, pero la legislación, mira. Y aplicándola. Sí, pero que Eduardo, aquí hay un tema que hay que entender. ¿Cómo la legislación se mete en la conciencia de un médico? Porque esa licencia que toma la licencia, ni siquiera viajó, pero nos pusimos de acuerdo, yo soy el médico, Raúl me la pide, yo le invento que tiene amigdalitis, compadre, y tenéis 7 días. Ojo que el gran problema que teníamos nosotros como alcalde era que los fines de semana largos se nos enfermaban muchos profesionales de la salud, porque el médico del lado le da licencia. Entonces, ojo con eso. ¿Cómo te metes tú? Y en eso es difícil el tema, y por eso que la educación es tan importante, y esto es para largo plazo, en criticar a un médico y comprobar que esa licencia era falsa. ¿Sabe eso cómo, es casi imposible. ¿Sabe cómo se logran esos cambios culturales, senador? Con sanciones de máxima intensidad. Sí. O sea, la única manera de hacer cambios culturales es cuando se toman medidas drásticas. Hay cosas que van a demorar tiempo, pero tiene que haber sanciones de máxima intensidad. Bueno, hoy día y yo creo que yo creo que es lo que la gente está esperando, sanciones de máxima intensidad en este caso. El tema es, y lo he conversado mucho con funcionarios públicos en estos días,
Es que también, porque tampoco podemos decir que todos los jefes de servicio son unos negligentes, que no quisieron fiscalizar. También hay temor de los jefes de servicio a la hora de fiscalizar o hacer su trabajo. ¿Por qué? Porque después vienen acusaciones de hostigamiento, que porque mi jefe no sé qué. Lamentablemente hubo una mala utilización de la ley Karin, que tenía un espíritu súper necesario, pero que también se puede mal utilizar. Entonces también hay un tema de los jefes de servicio que dicen, yo no me meto ni pregunto siquiera que tiene el trabajador conmigo alguna licencia, qué enfermedad tiene, porque después me van a andar acusando a mí de hostigamiento o de persecución laboral. Y eso pasa. O eventualmente Andrea que tenga una relación política cercana a su gabinete. Por eso la señal, primero distinguir, hay más de 1 millón y tanto de funcionarios públicos que hacen bien su pega. Y por consiguiente, lo que corresponde es sancionar de manera ejemplar a estos que han hecho un verdadero fraude social y que al final están emporcando el propio nido. Absolutamente. ¿Te fijas? Porque al final la gente dice, el funcionario público que es flojo, que licencia. Y la señal que da la Contralora, por eso yo la quiero relevar, en el sentido de instruir, no solo a los servicios públicos, sino también a los municipios respecto a los cuales tiene instrucción directa, de ejecutar estos sumarios es fundamental. Yo conversaba, yo también fui alcalde, le decía a Manuel José, y era importante que los consejos municipales, le decía a los alcaldes, le entregaran un apoyo de todas las medidas, porque hay varios funcionarios que son amigos del concejal. Oye, que haya una forma de poder actuar, no solo proactiva, rápida, sino que efectivamente que tenga un respaldo político. Yo creo que esta es una oportunidad muy importante para dar cuenta de esto y además para impulsar otros cambios. El propio Congreso Nacional, yo confío plenamente en nuestros presidentes, el Cote Castro y también en Manuel José, que son bien duros, pero la Contraloría General de la República debiera fiscalizar lo que es netamente administrativo. Lo mismo en el Poder Judicial. ¿Hemos dado avances? Sí. En materia de transparencia ya se avanzó, en materia de compras públicas también están los órganos autónomos y también los poderes del Estado, pero hay que entregar mayores atribuciones a la Contraloría para que todo lo que es administrativo, la Contraloría no se puede meter en la ley, no se puede meter en los juicios en el caso del Poder Judicial, pero en lo administrativo, en los recursos, por cierto, la Contraloría está legitimada.